que la matemática es la base, de ahí sale una rama que es la bioestadística. De ahí sale otra rama que es probabilidad, que también abarca nuestro programa. De ahí sale, por ejemplo, trigonometría. De ahí sale álgebra. De ahí sale aritmética. De ahí sale lógica, matemática. Sale teoría de conjunto. Sale combinaciones. Sale analítica. Es decir, que varias ramas tiene la matemática. De ahí sale bioestadística, un apéndice ahí, ¿verdad? Después dice trabajar con principios de conteo. La bioestadística no puede estar ausente, o dentro de la bioestadística el conteo, que es una de las funciones de la estadística. ¿Cuáles son las funciones de la estadística? Yo tengo que saber que si las informaciones ya están disponibles o ya fueron recogidos, tengo que agarrar y empezar a trabajar. Si las informaciones no tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a buscar la información de dónde están, ¿verdad? Entonces ahí vamos a hacer la recolección y después vamos a empezar con esto. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a recoger informaciones, se denominan fuentes primarias. ¿Ok? Fuentes primarias se llaman. Cuando las informaciones ya están disponibles, cuando las informaciones ya están registradas en algún lado, se llama fuentes secundarias. ¿Ok? Fuentes secundarias cuando las informaciones ya están disponibles. Cuando no están disponibles, se denominan fuentes primarias. ¿Ok? Después dice trabajar con conceptos de probabilidad. La probabilidad también es una rama de la matemática. ¿Y qué es probabilidad? ¿Qué es probabilidad? É o que pode acontecer? Chances. ¿Otro? Y puede ser que no conteste. Uma possibilidade. Sí. Todos aquellos fenómenos que están sujetos a una comprobación se llama probabilidad. Puede ser que sí, puede ser que no. Esa es probabilidad. ¿Ok? Entonces, el tema de los fenómenos climáticos, por ejemplo, está basado a probabilidad. El tema del pronóstico de lluvia, de helada, de sequía, todo eso es probabilidad. Y uno no puede saber con antelación hasta que no suceda el fenómeno. Por eso se llama probabilidad, ¿verdad? ¿Y cuántas clases de probabilidad hay? Esencialmente, ¿cuántas clases de probabilidad hay? Clases de probabilidad. Hay una probabilidad que se llama probabilidad clásica. ¿Y qué es la probabilidad clásica? Esta probabilidad fue creada por el padre. Hablando de quién es el padre de la probabilidad. Si alguna vez vieron. ¿Cuál es el padre de la probabilidad? Así como hay padre de la medicina. Hay padre de la medicina y padre de la probabilidad también. ¿Quién es el padre de la probabilidad? No. Probabilidad. Pitágoras no. Hay un principio que se da en física, en química, el creador de la probabilidad. Aquele da maçã lá com aquela verde. No es Newton. No es Newton. Ah, no es. As ervilhas, a probabilidade aumenta. Pascal. Blas Pascal. Este es el padre de la probabilidad. Este es el que creó la probabilidad. ¿Gracias a qué? ¿O gracias a quién? Gracias a una persona viciada juego del azar, empedernido al juego del azar, esos perdidos juego del azar, aquellos que persiguen juego del azar.
Entonces, el llamado varón de Meré. Entonces, de tanto quería predecir, o de tanto querer saber la probabilidad de ganar en un juego de azar, le encomendó al señor Pascal para que le demuestre cuál es la probabilidad. Y él creó. Entonces, creó la fórmula clásica que se llama la probabilidad de un suceso tiene que estar compuesto, o es el cociente o división entre casos favorables dividido casos posibles. Esa es la famosa probabilidad clásica. Entonces, ¿qué es caso favorable, caso posible? Si yo lanzo una moneda, ¿cuántos casos posibles hay? Dos. ¿Y caso favorable? Uno. O cae a cara o cruz. No pueden caer ambos al mismo tiempo. ¿Se puede saber con antelación si yo lanzo una moneda que va a caer cara? No, por eso es azar. ¿Ok? Por eso es al azar. Entonces, y si yo tiro un dado, ¿cuál es la probabilidad que caiga un número 1? Un sexto. 1 dividido 6, que sería ¿cuánto? 0,166666 por ahí, ¿verdad? Que convirtiendo en porcentaje, ¿cuánto va a ser? 16,666 o 17% redondeado. Esa es la probabilidad de que caiga cada una de las caras. ¿Okay? La suma de todas esas probabilidades, ¿cuánto tiene que dar? 1. La probabilidad nunca va a ser superior a 1 y menor que 0. Es decir, que no puede ser nunca negativa, no puede ser mayor que 1. Es por principio de la probabilidad. Entonces, ¿cuántos casos posibles hay en un dado? 6. ¿Y caso favorable? 1. Cada cara tiene una posibilidad, ¿ok? De las 6, que por eso es un sexto. Esta es la probabilidad clásica. Después tenemos la probabilidad empírica. ¿Y qué es la probabilidad empírica? Cuando es clásica, está basado por teorías. Y cuando es empírica, la práctica, el conocimiento, la experiencia. ¿Ok? Entonces no está basado por teoría, pero la experiencia dice. Después tenemos otra probabilidad que es la probabilidad nula. ¿Y qué es la probabilidad nula? La que nunca va a suceder. Por eso se llama nula. Ese es el famoso cero absoluto. Si yo lanzo un dado, ¿cuál es la probabilidad que caiga un número 7? ¿Existe o no existe? No existe, pero no hay. Por eso es probabilidad nula. Después tenemos estudiar los principios, las principales distribuciones de variables aleatorias. ¿Y qué es una variable aleatoria? Porque hay dos tipos de variables. Hay una variable aleatoria, y hay otra que es variable causal. Variables aleatorias, variables causales. Hay dos tipos. ¿Y a qué le llamamos variables aleatorias? Porque aquí nuestro objetivo dice estudiar las principales distribuciones de variables aleatorias. ¿Qué es una variable? Porcentaje. ¿Qué es una variable? Vários resultados, então? El peso de la persona es una variable o no variable. Sí, es una variable, porque uno puede tener 50 kilos, 52, es variable. ¿Okay? La altura de la persona o talla de la persona es una variable o no es variable. ¿Ok? El cutis de la persona es una variable o no variable. O todos somos loiros o loira. No, es una variable. El color de ojos es una variable o no es una variable. O todos tenemos ojos verdes. Lo que tanto quieren.
¿Es una variable o no es una variable? Variable. Es una variable. ¿El color del pelo es una variable o no es una variable? Variable. Entonces por eso se llama variable. ¿Y a qué le llamamos aleatorio? Cuando no está sujeto a una ley. Entonces, si yo lanzo una moneda, ¿puedo saber antes del resultado? No, por eso se llama aleatorio. A eso le llamamos aleatorio. ¿Ok? ¿Y por qué se llama unidimensional? Porque hay bidimensional también, que vamos a dar también más adelante. ¿Qué es unidimensional? Significa una sola variable. Si yo voy a estudiar de pesos, voy a estudiar solamente de pesos. Y los pesos, ¿en qué unidad se miden? Generalmente. En kilogramos. Aunque la unidad de medida fundamental de peso no es kilogramo. No es kilogramo. No. Massa? Massa? No. ¿Cuál es la unidad de medida fundamental de peso? Gramo. Gramo es la unidad de medida fundamental de peso. El kilogramo es una unidad o es un múltiplo o superior al gramo. ¿Okay? Pero el peso se mide por una unidad que se llama gramos. ¿Okay? Pero nosotros, cuando el peso es grande, convertimos en kilogramos. Pero el kilogramo, si es grande, ¿en qué unidad se convierte? Para nosotros aquí en Paraguay. Tonelada. En Brasil no sé si es tonelada también. Tonelada también. ¿Ok? Entonces tenemos aquí unos 3, 4 medidas que son comunes para todos. Que es la tonelada, kilogramo, gramo y miligramo. ¿Verdad? Porque en los medicamentos se utiliza miligramo, no gramo, miligramo. ¿Ok? ¿Qué es miligramo? El gramo dividido en ¿cuántas partes? En 1000 partes. Y se agarra esa una partecita, es el famoso miligramo. ¿Ok? Entonces, cuando usamos entonces aleatorio unidimensional, entonces va a ser, si vamos a utilizar kilogramos, es una sola variable. Si yo voy a usar edades, es una sola variable. Si voy a usar la altura o la estatura o la talla de la persona, es una sola variable. ¿Ok? A eso le llamamos unidimensional. ¿Y a qué le llamamos entonces cuando es discreta? Porque dice discretas y continuas. ¿A qué le llamamos entonces variables unidimensionales discretas? En términos técnicos. Porque después dice y continua. Entonces hay variables discretas y hay variables continuas. El número de hijos que puede tener una pareja o una familia, ¿es una variable o no es una variable? Es una variable, ¿ok? Hay uno que tiene un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, si no tiene televisor tiene 10 hijos. ¿Verdad? Entonces, ¿es una variable? Es una variable. Ahora, ¿es discreta o es continua? ¿Es discreta o es continua? Discreta. ¿Y qué es discreta? Los valores discretos son los números enteros. Enteros. 1, 2, 3, 4, 5. Eso es discreto. ¿Ok? Nunca se puede tener número de hijos 5,8. O se puede. O 5,8. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Entonces, por más que sea chiquitito, no importa, o grande, no importa. Es 1, por eso se llama individuo. Entonces, cuando hablamos de discreta, tiene que reunir solamente la característica del número entero. Ese es discreto. Ahora, ¿el peso de la persona es discreta o es continua? Continua cuando es decimal o cuando hay varios valores entre dos valores otra vez. Porque fíjense, si yo tengo aquí, voy a borrar esto. Si yo tengo aquí 2,4 y acá tengo 2,5, entre 2,4 y 2,5 aquí hay un infinitos valores, ¿verdad? 2,41, 42, 43, 44, 45, montones de números hay, ¿ok? Y se vuelve a subdividir. Entonces, cuando los valores se puede arrojar al medir un entero o un decimal, es una variable
Continua. Es decir, el peso de la persona es discreta o es continua. Continua. ¿Por qué? Porque uno puede pesar 70,1 kilogramos. ¿Ok? 70,7, 70,008. ¿Se entendió, verdad? Número de alumnos aquí, ¿es discreta o es continua? Es discreta. Número de asignaturas o materia, ¿cómo se llama? Asignatura, dice, ¿verdad? O materia. ¿Es discreta o es continua? Discreta, ¿ok? Entonces, ¿se entiende que es discreta y continua entonces? Sí, ¿ok? Muy bien. Después dice, ¿y cuándo es bidimensional entonces? ¿Cuándo es bidimensional? São várias várias coisas. Por ejemplo, Várias coisas. pero no puede ser varias si te dice bi. Pessoas? ¿Eh? Entonces, valor de este computador. Ahí recién funciona a mí. Este de Ingrid no es mío. Guaraní era. Guaraní, ¿verdad? ¿Con quién me entiende guaraní? ¿Da gusto, verdad? Sí. Será. Siempre jale de bueno. Y hablamos de variable, ¿qué era? Decía acá, variable que era aleatoria, ¿verdad? ¿Y qué variable causal? Para terminar con esto, después va a entrar bidimensional. ¿Qué es una variable causal? Variable aleatoria no está sujeto a una ley, ¿verdad? ¿Y causal qué va a ser entonces? De que hay una ley que permite la ocurrencia de un hecho. Es decir, que si yo largo este, ¿va a caer para arriba o no? Va a caer para abajo. ¿Y por qué cae para abajo? Porque hay una ley. ¿Cuál es esa ley? Ley de la gravedad, ¿ok? La ley gravitacional, que significa la atracción hacia el centro de la Tierra, dice. Esa es la gravedad, ¿ok? Por eso cae hacia abajo un cuerpo. Ahora, si yo agarro y separo este, técnicamente, ¿cuál es más pesado acá? Pero si yo lanzo de una altura X, ¿cuál va a caer primero? Y la física dice que tiene que caer juntos. No depende del peso, porque la gravedad es la misma. ¿Ok? Tiene que caerse al mismo tiempo. Pero condiciona. ¿Condiciona a qué? Al vacío, que no puede tener rozamiento. ¿Ok? Entonces, ahora, si yo tengo una hoja
A ponerle este. Teóricamente este debe ser más pesado que este, ¿verdad? Y si se va a cumplir la teoría, tiene que caerse al mismo tiempo. Pero como que la física no es ciencia exacta, utiliza principios matemáticos, pero hay algunos factores que inciden, que es el rozamiento. El rozamiento. Entonces, al haber rozamiento, ¿qué va a haber? Va a haber un frenado y que probablemente sea y no va a caer hasta lo que va a ir ahí, ¿verdad? Pero si estaba en el vacío, tiene que caerse junto. Ahora, si yo agarro este y voy a hacer una pelota aquí, ¿el peso va a variar? No va a variar. ¿Y la masa? ¿Y la superficie de rozamiento? Va a variar. Entonces, si es así, capaz que va a caer más rápido. Pero el peso es la misma, ¿verdad? Pero por el tema del rozamiento. ¿Saben qué es rozamiento, verdad? Bueno, ahí entonces va a atacar. Principio de la física. Entonces, cuando es fenómeno causal, tiene que partir a partir de una ley, ¿verdad? Es decir, que una ley me tiene que decir cómo tiene que suceder un hecho. Si yo lanzo este para abajo siempre, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos fenómenos causales, ¿ok? Causales. Muy bien. Pasamos a la bidimensional. ¿Qué significa bi? Dos dimensiones. O sea que dos variables tienen que trabajar juntas. Y esa variable tiene que tener relación entre sí. Tiene que tener relación entre sí. Por ejemplo, si yo pongo un concepto o un ejemplo de la inteligencia de una persona y el peso de la persona, ¿tiene relación? No debería de tener. Porque no es variables que dependen uno del otro. No son variables dependientes entre sí. ¿Ok? Ahora, cantidad de horas de estudio y el aprendizaje tiene que tener relación. ¿Okay? La altura de la persona y el peso, ¿sí? Tiene que tener relación. Y por ejemplo, los nutricionistas manejan mucho eso. La altura de la persona y cuánto peso tiene que tener. Si está fuera de un rango, para arriba es obeso y para abajo que es de nutrición, ¿verdad? Si es para abajo, alimento. Si es para abajo, ese y alimento también quitarle algo más, ¿verdad? Y equilibrar, que, ¿cómo se llama eso? Dieta, ¿verdad? Dieta, ¿verdad? Uno dice, estoy haciendo dieta y no come. No comer es abstinencia. Dieta significa comer balanceadamente. Ustedes saben mejor que yo eso. Porque ustedes están en el área de la medicina, ¿verdad? Entonces, si yo tengo la altura de la persona, altura y el peso, ¿dependen entre sí? Sí dependen entre sí. Y cuando es esa dependencia, eso es lo que vamos a dar más adelante, ya al final de nuestro programa, si hay una dependencia, estas son variables. ¿Estas dos son variables o no? Estas dos son variables. Ahora yo tengo que identificar esa variable. Hay una variable que es independiente, y hay otra variable que se llama dependiente. Y yo tengo que identificar cuál es variable independiente y cuál es dependiente. De lo contrario no me va a salir mi cálculo. Si yo confundo la variable no me va a salir. Entonces, si nosotros trabajamos, que ustedes saben perfectamente que en matemática hay uno que se llama plano cartesiano, ¿verdad? O coordenada cartesiana, o sistemas rectangulares de coordenadas cartesianas, que nosotros vamos a usar para hacer los gráficos estadísticos, porque los gráficos se hacen aquí, en este cuadrante, aquí se hacen los gráficos, en este, ¿okay? Aquí hay dos variables,
Aquí hay una variable que nosotros le llamamos shift o x, ¿verdad? Sí, en portugués, ¿verdad? Y después acá hay una y o ipson. Ipson, ¿puede ser? ¿Puede ser? Muy bien, hay dos variables aquí. Entonces, cuando nosotros trabajamos con bidimensionales, vamos a tener estas dos variables. Estas dos. La calculadora que yo le pedí a aquella vez va a trabajar con estas dos variables. O sea que si yo identifico la variable, entonces aquí, altura y peso. ¿La altura es variable dependiente o independiente? La altura de la ¿es variable dependiente o independiente? Dependiente. ¿Y para vos? También. ¿De qué depende? Da genética. ¿Eh? Da genética. No. ¿Es dependiente o independiente la altura? No, altura y peso tenemos. Altura y peso. Entonces hay dos variables. ¿La altura es una variable? Sí. ¿El peso es una variable? Sí, una variable. Pero tiene que ser una independiente y otra tiene que ser dependiente. ¿La altura es variable dependiente o es independiente? Ese uno tiene que saber. Entonces, cuando entramos en esto, entonces ¿el peso depende de la altura o la altura depende del peso? Peso depende de la altura. Entonces el peso es dependiente. Entonces este va a ser I. ¿Ok? Y la altura entonces ¿qué va a ser? Independiente. Entonces este va a ser X. Variable independiente. Y esta es. Por eso, a mayor altura, mayor peso. Por eso el peso depende de la altura. ¿Ok? ¿Se entendió o no se entendió, verdad? Esa es la función de la variable. Y a eso le llamamos variable independiente. Esa variable es independiente cuando se hacen los análisis correspondientes. Hay un coeficiente que se llama coeficiente de correlación. ¿Qué es la correlación? La dependencia entre sí, significa eso. Coeficiente de correlación. Y ese coeficiente de correlación, ¿qué valor puede tomar? ¿Puede tener valor negativo? ¿Puede tener un valor positivo 2? ¿Puede tener relación 2? ¿Coeficiente? 2, 2,5, 3, 5. Não, são números inteiros. El coeficiente de correlación, que es R o R en portugués, es R como el mismo, ¿verdad? R, el mismo. Este es el símbolo del coeficiente. El software informático trae R. La calculadora trae R, ¿ok? Eso se cargó. Entonces, este coeficiente de correlación tiene que estar comprendido entre 0 y 1. Fuera de esto no puede tener el valor del coeficiente. Tiene que estar entre 0 y 1. Si me sale negativo, es porque hice mal. Si me sale mayor que 1, porque hice mal. ¿Ok? O sea que la ciencia me va a decir, la teoría me va a decir que el coeficiente de correlación tiene que estar comprendido entre 0 hasta 1 positivo. ¿Ok? Ahora, este sí es directa. Cuando es inversa, es del 0 al menos 1. Entonces el coeficiente, acá 0, y aquí 1, y aquí menos 1. Entonces el coeficiente de correlación tiene que estar aquí. Si es inversa, me tiene que dar negativo. Si es directa, me tiene que dar positivo. Cada uno de estos tiene que estar del 0 al 1 o del 0 al menos
Fuera de esos rangos, nunca. ¿Ok? Ahora, los signos indican solamente la proporción. Cuando es negativa es inversa, correlación inversa. Cuando es positiva, correlación directa. Directa e inversa. ¿Y cuando nosotros consideramos directa? Directa. Que são diretamente relacionadas. Quando uma cresce, a outra cresce junto. Si uno disminuye, Outra la otra diminui. disminuye. Es decir que el estudio, la hora de estudio que uno dedica a una disciplina y la calificación que obtiene, ¿es directa o es inversa? Directa debe ser. Cuanto más estudia, mejores calificaciones tiene que ser. Es decir que acá, si es que uno no estudió, no pretenden sacar notas buenas. Si la razón dice que es directa, a mayor dedicación, mejores notas tiene que tener. ¿Ok? Entonces es directa. La altura de la persona y el peso, directa. ¿Ok? ¿Y cuándo va a ser inversa? Quanto mais eu como, menos peso eu tenho. Cuanto más come, más peso va a tener. Entonces, Mas quanto mais exercício, ahí es. quanto mais eu como. Cuanto más ejercicio hacer, menos peso vas a tener. Ahí, esa es otra cosa. Si yo me voy a mayor velocidad, me va a llevar menos tiempo o más tiempo para llegar a un punto. Menos tiempo. A mayor velocidad, menos tiempo. A menor velocidad, más tiempo. Entonces, ¿qué es? Inversa, ¿verdad? Inversamente proporcional. Es decir, si yo tengo un coeficiente, si sale el positivo y el negativo implica solamente si es directo o inversa. La relación va, si yo tengo una correlación del 0,9 a 1, si es negativo ya sabemos que es inversa, si es positivo es directo. Simplemente el valor de X. Esto implica que la correlación es muy fuerte o muy alta. Muy fuerte o muy alta. ¿Ok? Si yo tengo una correlación del 0,70 al 0,90 es fuerte o alta. ¿Ok? Si yo tengo de 0,40 al 0,70 va a ser moderada. ¿Ok? Moderada. Si yo voy a tener del 0,20 al 0,40 va a ser baja y del 0,00 al 0,20 es nula. Esta es la correlación. Es decir, que cuando yo voy a graficar en este plano las variables entre sí, entre altura y peso, si es directamente proporcional, tiene que salir así mi gráfico. Si es inversa, tiene que salir así. Si es inversa, porque la inversa tiene pendiente negativo. Si es directa, tiene pendiente positivo. Si la pendiente positiva se inclina a la derecha, si es negativa se inclina a la izquierda, ¿ok? Si esa variable, cuando yo hago acá lo que se llama diagrama de dispersión, si salen todos en la misma dirección y por el cual trazo la recta y pasan por todos los puntos, eso implica que la R es 1 perfecto. ¿Ok? 1 perfecto. Y si sale así es 1 perfecto pero negativo. Si todos los puntos salen en la misma dirección y pasan. Si los puntos están cerquita a la recta, por ahí, así más o menos, y la recta se traza aquí, entonces está por aquí, lo puedo decir. Así que cuando yo grafico mi diagrama o los puntos, ya puedo predecir su valor aproximado. ¿Ok? Con respecto a esta escala. Puedo hacer. Si los puntos salen así dispersos, no tiene forma, implica que el coeficiente va a estar por aquí.
por este 0, 20, por aquí, por esto va a ser nula o va a ser muy baja. ¿Ok? Eso cuando yo grafico los diagramas, los puntos, ya voy a saber probablemente su correlación entre sí. Si tiene forma de una línea, va a estar por aquí. Si hay un poquito disperso, así, capaz que va a ser moderada. Si hay una forma de redondo, de pelota. ¿Saben qué es pelota, verdad? La bola, entonces si es medio redondo, entonces no tiene correlación. O sea que no se puede medir dentro del mundo de la recta de regresión. Se tiene que estudiar con otra función, que puede ser exponencial o logarítmica, pero no regresión lineal. Ahí. Entonces este es coeficiente y ahí se estudia la correlación. Eso se llama estadística bidimensional. ¿Se entendió? Muy bien. Nosotros primero vamos a trabajar con unidimensional y después allá por ahí vamos a trabajar con bidimensional. Y para eso ya se trabaja. Yo les pedí la calculadora, por eso les dije traigan tal tipo de calculadora. Pueden traer cualquier tipo de calculadora, pero yo no manejo calculadora. Yo no manejo mucho. Les cuento viendo la calculadora que yo tengo, si yo no manejo. Hay otra calculadora, pero ahí por ahí hay otro que es totalmente ya con mayor capacidad por ahí que tenga, que tiene sus funciones más complicaditas, tiene que manejar su manual, ¿verdad? Porque la calculadora trae su manual. Si uno perdió su manual, su tipo de calculadora tiene su nombre, ¿verdad? Su tipo, ¿verdad? Y es introducir en Google y le va a llevar a un video explicativo para saber cómo se usa. Entonces, tiene que traer video explicativo, cómo se usa estadística bidimensional en la calculadora FX, no sé cuánto, TAS, y ella te va a dar, entrar en video explicativo, te va a mostrar cómo hay que trabajar con la estadística bidimensional. ¿Okay? De lo contrario, la otra calculadora que yo tengo, podemos hacer. ¿Okay? Entonces, la calculadora tiene, si yo tengo una calculadora así, hay una calculadora que tiene esa tecla grande mayor aquí, ¿verdad? Que tiene 4 direcciones, 4 sentidos, así. A la derecha, arriba, izquierda. Hay otro, en vez de este, viene así. Es un poquito diferente, que viene con este, así. En vez de redondo así, tiene así, ¿verdad? Hay uno que tiene así. Por aquí abajo hay una memoria más, ¿verdad? Una memoria más. Y aquí al lado, pertiño, aquí hay una vírgula. ¿Tienen esa calculadora? Ese es para trabajar con estadística bidimensional. Para introducir los pares, ¿no? Porque para la calculadora, esa vírgula que está aquí es el puntito, ¿verdad? Cuando es decimal, ¿verdad? Pero cuando trabajamos es para introducir los pares. La variable independiente y la variable dependiente. Yo introduzco el valor de X, le pongo esta coma, le introduce y voy a ir apretando memoria, voy a ir cargando, para eso está la memoria, ¿verdad? Pero sí, yo tengo que poner la calculadora en la función de regresión, porque así como esta nos decía de que la calculadora tiene que trabajar en una función que es sistema sexagesimal. Entonces tiene su pantallita acá y acá tiene que haber una letra D. Ese significa sexagesimal, que es nuestro sistema de numeración, ¿ok? O de sistema. Ahora, si está G, es otro sistema. Si está RA o R, es otro sistema. Mi calculadora siempre tiene que estar en D, en F. Separársela. Ahora, si yo quiero trabajar con una estadística bidimensional, no tiene que estar en esto, tiene que estar en regresión lineal. Entonces, por aquí hay una tecla que se llama modo o mode, ¿verdad? Modo o mode, toda la calculadora científica tiene, ¿sí o no? Mode o modo. Entonces yo aprieto esta función y me va a aparecer aquí unas cuantas funciones, generalmente 3 funciones va a aparecer aquí. Si yo aprieto y me tiene que aparecer en la función aquí, rep,
reg. Aprieto, aprieto, hasta que aparezca esta función reg. Si por ahí me aparece por aquí reg, tengo que mirar qué número tiene acá. Generalmente es 3. Entonces mi calculadora que está aquí, el 3, aprieto el número 3 y me va a aparecer otra vez aquí lim es log. Significa regresión lineal, regresión exponencial, regresión logarítmica. Entonces, lineal yo quiero y este trae 1, entonces aprieto este 3, después el 1, mi calculadora ya está en la función de regresión lineal de estadística bidimensional, ahí me va a trabajar esto. ¿Ok? Entonces, cada calculadora tiene una función. ¿Y cómo se trabaja? Y eso vamos a hacer. Si ustedes no saben usar calculadora, no se preocupen, porque vamos a hacer sin calculadora también. Solo que sin calculadora hay que trabajar mucho, hay que hacer una tabla o tabela grande, cargar todo y ahí aplicar la fórmula. ¿Ok? Entonces con una calculadora comuncito se puede hacer, solo que vamos a trabajar mucho más. ¿Ok? Y si no tenemos calculadora, igual podemos hacerlo, porque dice que el ser humano debe ser más que la calculadora. ¿Por qué? Porque la calculadora, ¿quién creó? El humano. Entonces el humano tiene que ser más que la calculadora. Dicen, ¿verdad? No sé, pero aquí así dicen, ¿verdad? Ahí, vale. ¿Se entendió el tema de la bidimensional, verdad? Ahí. Después dice discreta y continua. Acá después dice estudiar la estadística descriptiva y sus principales medidas. ¿Cuáles son las principales medidas de la estadística descriptiva? Las principales medidas. Las principales medidas de la estadística descriptiva. Y vamos a hacer todo eso en la parte teórica y compañía. Y este es el material que yo les envié, ya hay algunos. ¿Ok? Principales medidas de la estadística descriptiva. También se utiliza para la inductiva. Principales medidas. Hay una medida que se llama medidas de tendencia central. ¿Y a qué le llamamos medidas de tendencia central? Medidas son valores, ¿ok? Tendencia, ¿qué significa? Que se dirige, que va, que se ubica hacia dónde? Hacia el centro. Por eso se llama medida de tendencia central. Siempre ese valor tiene que estar hacia el centro. Hacia el centro. Tiene que reunir todos los valores hacia el centro. Esa medida conocemos como promedio. ¿Saben hacer promedio, verdad? Promedio, famoso promedio. También en vez de promedio yo puedo decir media. Yo creo que en portugués más bien se usa media, ¿verdad? Media, ¿verdad? Y hay otro que es media aritmética, que es la misma cosa. Media aritmética. Los tres son la misma. Solo que hay que manejar esto porque cuando nosotros entremos, porque vamos a trabajar, porque nos pide nuestro programa de introducir las informaciones aplicando informática, ¿verdad? Informática. Entonces un día van a venir toditos con su Novo, todos tienen, ¿verdad? Novo, ¿verdad? Todos tienen. Entonces la Novo, hay uno que tiene, que no es Novo, pero trabaja como Novo, pero tiene que bajar el aplicativo, por lo menos Excel, insertar en la calculadora, en su portátil, ¿verdad? Bajar, instalar ahí, porque después van a depender de internet y compañía, va a tener problemas. Entonces tiene que instalar eso, ahí ya van a trabajar casi en internet. Entonces, si mi computadora, si mi Novo está en el idioma, porque si tiene idioma, ¿verdad? Si tiene idioma español o speak English,
no me va a reconocer esto. Me va a reconocer con este nombre. Por ahí, si está en portugués, creo que le va a reconocer este. Creo que en portugués, en el idioma, está este insertado. Si yo le pongo este, no me va a reconocer. Si yo le pongo este, no me va a reconocer. Entonces tengo que ponerle este. Si no me reconoce este, tengo que buscar por este. Porque probablemente con estos dos. ¿Verdad? Después tenemos... ¿Y qué es el promedio? Hablando de eso. ¿Qué es el promedio? Médio. Variação de dos componentes divididos por quantidade de componentes. Que yo tengo que sumar o adicionar todos los valores que tengo y voy a dividir entre la cantidad que tengo. ¿Ok? Dividido por la cantidad total de datos. Sumar todos los datos, dividir por el número total de datos. Ahora, aquí vamos a tener a veces fórmulas, o sea que vamos a tener luego fórmulas. Y a veces nos encontramos con fórmulas diferentes. Nos encontramos con fórmulas diferentes. Porque hay fórmulas para población y hay fórmulas para muestra. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de población y habíamos hablado de muestra, verdad? Entonces, si es muestral, me va a dar una fórmula. Si es poblacional, me va a dar otra fórmula. La forma, el procedimiento de hacer el cálculo es la misma, solo que simbología me va a dar diferente. ¿Ok? Entonces, si yo trabajo con una población, mi fórmula va a ser de promedio mu, es una U. Sumatoria de las X dividido N mayúscula. Ese va a ser cuando es población. Pero cuando es muestra, es shift barra sumatoria de X, que son los datos, dividido pero N minúscula. Acuérdense que población es N mayúscula, la muestra es N minúscula. ¿Ok? Su símbolo va a ser este, el promedio, pero cuando es población va a ser este. Se lee mu. Así. Son formas. Procedimiento es la misma cosa. Yo tengo que sumar y dividir por el número total. Solo que cuando es población me dice esto, cuando es muestra me dice. Después tenemos otro. Y para hacer esto se necesita ordenar los datos para hacer promedio. ¿Se necesita ordenar los datos para calcular el promedio o la media? ¿O no hace falta? No hace falta. Pues ahí está la propiedad conmutativa. ¿Qué es la propiedad conmutativa? Que el orden de los sumandos no altera el valor de la suma. De cualquier forma yo sumo me tiene que dar igual. ¿Ok? Entonces para la media o promedio yo no necesito ordenar los valores. Con tal de sumar todo dividido por el total. Me va a dar. Después hay otro que se llama mediana. ¿Y qué es la mediana? Cuando yo busco la mediana, tengo dos caminos para hacer. Primer paso. Para la mediana yo tengo que ordenar sí o sí mis valores. Ordenar. ¿Y cómo se puede ordenar? Ascendente, de menor a mayor, o descendente, de mayor a menor, pero tiene que estar ordenado. Si no está ordenado yo no puedo calcular mediana. Tengo que ordenar y es el valor central. Si yo tengo así los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. ¿Cuál va a ser mi mediana? El que está en el centro. Este va a ser mi mediana. ¿Ok? Ordenados. Entonces, si yo voy a ordenar aquí, voy a poner 8, 10, 15, 20, 22, 28, 40. ¿Está ordenado? Está ordenado. ¿Cuál es el valor central? El 20. ¿Ok? Pero si yo tengo aquí otro valor, ¿cuál es mi mediana? Aquí tengo que calcular mi promedio. ¿Para qué? Que voy a sumar este 20
más 22. Y voy a dividir entre 2 porque tengo dos valores. Y me va a dar ¿cuánto? 21. 21. ¿Qué significa esto? Que el 50% de mis datos son mayores que 21 y 50% son menores. ¿Ok? Ahora, si yo cambio acá, en vez de 50 voy a poner 80, ¿va a variar mi mediana? No va a variar. ¿Y mi promedio? Sí. Promedio va a variar. Es decir, que el promedio, que es la suma de todos dividido por el número total, el promedio es sensible a los valores extremos. ¿Sensible qué significa? Que cambiar un valor me va a modificar la mediana, el promedio, pero la mediana no me va a modificar. ¿Se entendió? No me da. Entonces, la mediana no es sensible a los valores extremos. El promedio sí es sensible. ¿Se entendió? Entonces, yo puedo trabajar datos pares, datos impares. Si son impares, siempre va a haber un valor central. Si son impares. Si son pares, voy a tener dos valores centrales. ¿Y qué hago con esos dos valores? Sumo entre sí y se divide entre dos, y esa es mi media. ¿Ok? Después tenemos otro. ¿Y cuál es la abreviatura de la mediana? MD. Hay otro que es MD. Vamos a quedarnos en M, mediana. Y aquí vamos a tener algún problema. N más 1 dividido 2. Esta es la fórmula. Pero cuando los datos son sueltos y son pequeños grupos, pequeños datos. Pero cuando yo tengo que trabajar con cientos de datos, es difícil ordenar todo de menor a mayor, ¿verdad? Si vamos a hacer un trabajo de negro, como se dice. Entonces yo tengo que trabajar con la estadística, que tengo que empezar a utilizar algunas reglas. ¿Para qué? Para agrupar por categorías. Por categorías. Es decir, si los datos son agrupados, voy a tener esta fórmula. No se asusten, porque este no muerde, no pega, no hace nada. Si usamos ME como mediano o MD, también puede ser MD, no se preocupe de eso. MD, entonces acá va a ser MD, ¿ok? Mediano o ME o MD. Si acá ME, entonces acá ME también va a ser. Si acá MD, MD. Entonces va a ser esta la fórmula. ¿Ok? Si el promedio yo quiero calcular, si estos son datos sueltos, si los datos son muchos y voy a trabajar también con esta fórmula, entonces mi fórmula, voy a usar uno nomás ya acá por el espacio, me va a dar sumatoria de F por X o shift dividido N. Es otra fórmula. Datos sueltos, datos agrupados. Datos sueltos, datos agrupados. ¿Ok? Después tenemos otra medida que se llama moda. ¿Qué es la moda? ¿Cómo? ¿Y la moda sí o sí existe o no? ¿Sí o sí? La mayoría de los casos, ¿no? Cuando dice mayoría, entonces no siempre. No sé. O siempre va a existir moda. El promedio siempre existe. La mediana siempre existe. ¿Y la moda? No siempre. No siempre. La moda, ¿qué es? Es aquel valor que más veces se repite en un conjunto de datos. Esa es la moda.
Si yo tengo aquí, voy a poner los datos, así a grandes rasgos. ¿Cuál es la moda aquí? Número 2 é a moda. ¿Hay o no hay? No hay. Porque me dice el que más veces se repite. El 20 una vez, 25 una vez, 15 una vez, 18 una vez, 28 una vez. No hay el que más veces se repite. ¿Cómo se llama entonces el conjunto de datos que no tiene modo? Se llama amodal. Cuando el conjunto de datos no tiene moda, se llama amodal. ¿Cuál es la moda aquí? ¿Cuál es? 30, ¿verdad? ¿Y hay otra moda? No. ¿Y si tiene una sola moda, cómo se llama? No, A en negación. Unimodal. 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 Voy a hacer otro. ¿Cuáles son las modas? 15 e 30. 15 y 30. 30. ¿Cuántas modas hay? 2 modas. ¿Cómo se llaman? Bimodal. ¿Cuántas modas hay? Tem 4. 25, 25, 25. ¿Cuánto hay? 3, ¿verdad? 28. ¿Hay más? No. ¿De ver? 30, 30, 30, ¿de ver? ¿Otro? 20 hay uno solo. ¿Cuántas modas hay entonces? 25 es una moda. 3 veces se repite. El 28 también es una moda. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. La misma cantidad. Y 30 también es una moda. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. ¿Hay otro? No. El 20 solamente hay uno. ¿Cuántas modas tiene entonces? ¿Cuántas modas? 3 modas. ¿Cómo se llama entonces? ¿Ah? Multimodal. Multimodal. Ya me llamé aquí la vez pasada. Multimodal. A partir de 3 para adelante ya no tiene más nombres especiales. Se denomina multimodal. ¿Ok? Voy a hacer acá otro. Para entender bien.
15, 18, 25, 18, 25, 15. ¿Cuántas modas tiene? ¿Cuántas modas tiene? Nenhuma, porque tem uma separação. ¿Cuántas modas? 3. Las personas que tienen lentes siempre son más inteligentes. 2. 3. Aquí nos encontramos 4 respuestas correctas. Vale, escuché por ahí 2 modos, escuché por ahí 3 modos y ahora escuché ninguno. ¿Para vos? Amodal. Es tan importante el manejo de la teoría. ¿Qué dice modal? El que más veces se repite. ¿Y cuál es el valor aquí que más veces se repite? Ninguno. Entonces, amodal. ¿Ok? Amodal. Aquí el 15, ¿cuánto tenemos? 2. El 18, ¿cuánto tenemos? ¿Y el 25? ¿Y cuál es el que más veces se repite? Ninguno. Entonces, amodal. ¿Se entendió? Es amodal. No tiene modo. Ahora, cargo aquí 25. ¿Y qué va a hacer ahora? Una sola moda va a haber. ¿Y cuál va a ser la moda? 25, 25, 25, 3 veces, después los otros son 2. ¿Qué más veces se repite? 25, una sola. ¿Cómo se llama? Unimodal. ¿Se entendió ahora? Muy bien, hay que manejar conceptos. Muy bien, pasamos a lo ahora. Cuando usamos todos los valores, imagínense que decía el primer objetivo: aplicar principios matemáticos. El primer objetivo decía aplicar principios matemáticos. Si yo hago mal mi promedio, que es el más importante aquí, ¿por qué el promedio es más importante que estos dos? Porque la moda puede ser que no haya, o puede ser que haya más de uno. ¿Cuál de ellos vamos a usar? No sé. ¿Por qué la mediana no se usa mucho? Porque no manipulan los valores, porque es el valor central nomás. Yo cambio el extremo
pongo un valor tan grande o tan pequeño, la mediana sigue siendo la misma. ¿Ok? Entonces, el valor que mejor representa a todos los datos es el promedio. Si nosotros hacemos mal el promedio, todos los valores que va a venir aquí va a estar mal. ¿Se entendió? ¿Verdad? Es decir, que está la segunda medida, que se llama medida de variabilidad o de dispersión. Medidas de variabilidad o de dispersión. ¿Qué son las medidas de variabilidad o de dispersión? Son valores para saber cómo están los valores con respecto a este valor. Por eso se llaman medidas de variabilidad o de dispersión. ¿Cómo están distribuidos los valores con respecto al promedio? Si yo hago mal mi promedio, voy a hacer mal esto. ¿Se entendió? Entonces el promedio es elemental, porque es muy fácil de ordenar. Entonces nos encontramos con una medida que se llama desviación media. ¿Qué era media? ¿Qué es promedio? Desviación promedio. ¿Y qué es la desviación? La distancia que hay cada uno de los datos con respecto al promedio. Esa es la desviación media, ¿ok? Y como dice promedio o media, es el promedio. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos, voy a dividir entre 5. ¿Cuánto sería? Vamos a suponer, ¿cuánto sería nuestro promedio? Ponele 20 nuestro promedio, ¿ok? Entonces, con respecto al promedio, la distancia, nuestro promedio 20. ¿Cuánto es la distancia entre 20 con respecto al 20? ¿Cuánto es? 0, ¿verdad? 0. Voy a ir sumando. Entre 25 y 20, ¿cuánto es la distancia? 5. Valor absoluto. Más la distancia entre 15 y 20, ¿cuánto es? 5. La distancia entre 18 y 20, 2. Y del 28 al 20, 8. Y voy a dividir 1, 2, 3, 4, voy a dividir entre 5. Y esa va a ser mi desviación media. Voy a sumar aquí 10, 20, ¿verdad? 20 dividido 5, ¿cuánto me va a dar? 4. Es decir, que el promedio de la distancia con respecto a este es 4. Hay uno que es más largo, más grande, otro más pequeño, pero el promedio es 4. ¿Ok? Si yo hago mal mi promedio, aquí ya me va a salir mal esto, porque no va a corresponder al valor. ¿Okay? Después hay uno, como dice que en estadísticas se utiliza error. Por eso se llama margen de errores, ¿verdad? Entonces, para evitar los errores posibles, los estadígrafos dicen que hay que buscar la mayor diferencia posible. La mayor diferencia posible con respecto al promedio. Y crearon lo que se llama varianza. Varianza implica que estas distancias se tienen que elevar al cuadrado, porque dice que un número elevado al cuadrado se obtiene la mayor diferencia, la máxima diferencia posible, elevándose al cuadrado. Al cuadrado. Cada valor al cuadrado. Y voy a siempre dividir entre 5. Pero esta varianza poca aplicación tiene. Y te dice que tienes que buscar una máxima diferencia y te pide hacer la varianza. Pero la varianza no se usa o poco con la aplicación de la varianza. ¿Por qué no se usa mucho? Y va la explicación.
Si estos fuesen kilogramos, ponerle peso, kilogramos, y nuestro promedio, ¿cuánto va a ser? 20 kilogramos, ¿se entendió? 20 kilogramos. Entonces, si cada uno de estos son kilogramos, 20 kilogramos menos 20 kilogramos, ¿cuánto me da? 0 kilogramos. 25 menos 25 kilogramos menos 20 kilogramos, 5 kilogramos. Y si yo tengo 5 kilogramos y voy a elevar al cuadrado, ¿cuánto me va a dar este? ¿25? ¿25? Kilogramos. ¿25? ¿25? Principio matemático. Entonces vamos a volver al cuarto grado de la escuela. ¿Qué significa 5 al cuadrado? ¿Qué significa? Que yo tengo que multiplicar ¿cuántas veces? 2 veces. 5 kilogramos por 5 kilogramos. Ahí vamos a entender. 5 por 5. Kilogramo por kilogramo. ¿Es o no? São 1000 vezes 1000. Kilogramo por kilogramo, ¿cuánto da? Kilogramo al cuadrado. En la escuela, shift por shift, ¿qué da? Shift al cuadrado. Entonces, ¿por qué kilogramo por kilogramo no me va a dar kilogramo al cuadrado? Si álgebra me dice que la multiplicación de las variables se suman sus exponentes. ¿De dónde salió este 2? Porque aquí hay 1 y aquí hay 1. 1 más 1, 2. Y aquí tengo 1 y aquí tengo 1. 1 más 1, 2. ¿Existe en la práctica kilogramo al cuadrado? No existe. Principio matemático me dice que yo tengo que aplicar eso y me da kilogramo al cuadrado. No hay de otro. Entonces, para corregir este cuadrado, viene otro valor que se llama desviación estándar o típica. Desviación típica o desviación. ¿Qué es la desviación estándar? Es la raíz cuadrada de la varianza. Es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si mi varianza está con kilogramo al cuadrado, ¿cuánto es la raíz cuadrada de kilogramo al cuadrado? Kilogramo, y ahí se corrige. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? Es 5. Vuelve a kilogramo. ¿Se entendió? Entonces, para eso, la desviación estándar lo que se usa, no la varianza. Porque la varianza, esa variable me eleva al cuadrado. Y ese cuadrado en la práctica a veces no existe. ¿Ok? Si yo voy a usar centímetros, la talla de la persona, su altura, igual la diferencia me va a dar centímetro. Entonces, centímetro por centímetro, ¿qué me va a dar? Centímetro cuadrado. ¿Y existe la altura de la persona centímetro cuadrado? No existe. Entonces, para corregir esto, crear una desviación estándar. Para extraer la raíz cuadrada ahí y ahí corregir ese cuadrado. Principio matemático. ¿Cuántas operaciones tiene la matemática? 4 operações fundamentais, as outras são todas variantes. ¿Y las otras cuáles son? Potência, raiz quadrada. As principais eu lembro que é soma, divisão, subtração e multiplicação. As outras eu não lembro. ¿Y cuáles son esas otras? Potência, ¿Lo ves? raiz quadrada. ¿Lo ves?
hay un error conceptual que cometemos nosotros, porque el ser humano, no creo nomás que sea acá en Paraguay, no tenemos ese pecado. Yo creo que pasando la frontera también no puede ser tan perdido y la diferencia sea tan grande. No creo. El ser humano por naturaleza tenemos dos pecados y cometemos a diario sin que uno se dé cuenta. Somos modismo y somos comodismo. Modismo, comodismo. ¿Qué es modismo? Moda. ¿Qué es la moda? Que más veces aparece. Fulano dijo, Mengano dijo, ella dijo, y yo repito. Ese es moda. Si fulano dijo mal, Mengano repitió mal, ella repitió mal y yo también repito mal. Y se convierte como una costumbre. Ese es moda, modismo. Somos modismo. ¿Y qué es el comodismo? Que nos expresamos de la forma más rápida nomás y queremos que los demás nos entiendan. Y cometemos errores ahí. Conceptuales. Es la misma cosa que cuando uno dice: ¿cuánto es este? ¿Cuánto? Ponto de vista, numeral. No, ese no importa. Nosotros a veces me van a decir, me van a dar la razón o no. No importa si no me llegan, yo no soy de ganar. Y no ganamos con eso. Pero me van a decir si escuchamos la gente decir 4.50. 4.50. Só é 4,50 se tiver a vírgula, não é? No, así. Solemos escuchar 4.50 a este valor cuando la gente dice, o siempre escuchamos 450. A veces la gente, porque está apurado, ya no menciona más como corresponde, dice 4.50, 2.50, 3.50. ¿Ok? Entonces, si este es 450, pero a veces uno dice 4.50. Pero si yo voy a entender o interpretar conceptualmente 4.50, digo, 1, 2, 3, 4. Este es 4.50. Pero a veces uno ya considera 4.50. 4.50. 4.50 es 1, 2, 3, 4. Este es 4.50. Este es 450. Y ese es el famoso comodismo. ¿Ok? Modismo es otra cosa, modo, y comodismo es. Fulano dijo, yo digo, pero se dice mal. Y principalmente en matemática. Y acá, escuché también otro, y son errores conceptuales que nunca nadie nos corrigió. ¿Qué operaciones? 50 mais. ¿Qué operaciones? No existe ni aquí ni en la China la operación que se llama suma. La operación se llama adición. Pero nosotros por comodismo decimos suma. ¿Okay? La suma es este. Esta es la suma. O total. ¿Qué es lo que yo hice acá? Adicionar. Por eso se llama adición. Adicionar, ¿qué es?
Aumentar. 50 tengo acá, acá tengo 30, estoy aumentando. ¿Y cuánto me da? 80. El 80 es la suma. Y la operación se llama adición. Por eso las operaciones son adición, sustracción, multiplicación, división. Escuché por ahí, dice potencia. No es potenciación. Escuché que vos dijiste raíz cuadrada. No, la operación se llama radicación, porque puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta. ¿Ok? Depende del índice. Entonces, la operación se llama radicación. El resultado es lo que se llama raíz cuadrada. Si yo tengo este, ¿cuánto es el resultado? 5. ¿Y qué es este 5? Raíz cuadrada. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque tiene índice 2. Por eso se llama raíz cuadrada. Si yo tengo este, ¿cuánto va a ser el resultado? ¿Cuánto va a ser? ¿Tiene calculador? 2. No, es raíz cuadrada. Es raíz quinta. Porque el índice es 5. Entonces raíz quinta. Para ustedes que les gusta mucho raíz penta. Raíz 5, ¿ok? Raíz quinta. Entonces la operación no es raíz cuadrada. La raíz cuadrada es el resultado. Este es el resultado raíz quinta. Este es el resultado de raíz cuadrada. La operación que hacemos que es radicación. ¿Se entendió? Radicación. Después hablamos, por ejemplo, dijimos logaritmo. El logaritmo es el resultado. La operación se llama logaritmación. Logaritmación es la operación. El resultado se llama logaritmo. ¿Y cuánto es el logaritmo de 1000? ¿Cuánto es el logaritmo de 1000? 10. 3, ¿verdad? ¿Cuánto es el logaritmo de 1000? Para mí, ¿qué es 3? Logaritmo de 1000. ¿Cuánto es? 3, ¿verdad? 3. Y si yo tengo este, voy a borrar aquí, principio matemático, por eso que nosotros, porque aprendimos mal y llevamos mal concepto y después ya se generaliza y se convierte como que es normal, ¿ok? Como es normal. Y a veces así también el tema de la corrupción, todo el mundo corrupto y al final la corrupción ya es normal. Ya no diferenciamos más quién es el bueno y el malo. Los primeros tiempos te molestan y después pasa el tiempo ya es común. Uno dice cuánto robaste y no más allá. Y si no robas, sos tonto. Sucede en Brasil también allá, porque acá también es. Si vos no robás, es tonto. Si vos robás poco, sos inútil. Si robás grande, sos experto. O sea que se perdió lo que se llama principios y ética. Porque no se castiga al corrupto. No se le exige al corrupto devolver todo lo que no es de él y pagar otra vez una carga por su hecho y devolver todo lo que no es de él. En el día que se haga eso, va a terminar corrupción. Va a terminar corrupción. Pero aquí uno roba 1.000 millones, se va a la cárcel 5 años, no paga nada y se queda con 1.000 millones. O si no, devuelve 200 y se queda con 800. Pagó la culpa. ¿Y de quién es la plata? De cada uno de nosotros que somos contribuyentes. Cada uno de nosotros que nos vamos a comprar del supermercado un yogurcito y pagamos 10% de IVA aquí. Yo no sé el IVA cuánto es allá, Brasil. 30%. Sí. ¿Y de dónde sale? ¿De quién es esa plata? De nuestro esfuerzo. Y después se va uno y roba uno de tu esfuerzo. ¿Es justo, pico, eso? Porque no se castiga, ¿verdad? Entonces aquí, si yo tengo este, voy a poner acá. ¿Cuánto me va a dar este? ¿Cuánto me va a dar este?
4. O sea que este es el logaritmo. La operación se llama logaritmación y el resultado se llama logaritmo. Y el logaritmo de 625 de base 5 es 4. Aquí y en la China. No toda la calculadora tiene esta función, pero toda la calculadora tiene este. Logaritmo de 620, ponerle, pero la base es 10, no es 5. Entonces, si yo tengo mi calculadora donde está el logaritmo, no tiene ningún numerito acá, el logaritmo decimal, porque nuestro sistema de numeración es decimal, por esa razón. Entonces, este le va a dar probablemente 2,6 por ahí le va a dar, pero no le va a dar 3. ¿Por qué? Porque del 1 al 10 es 0, es el logaritmo. Cuando llega a 10 es 1. Entonces del 10 al 99,99 va a ser ¿cuánto? 1,99 no sé cuánto. Cuando llega a 100, ¿cuánto va a ser? 2. Por eso el logaritmo tiene 2. De 100 al 999,999 va a ser 2, no sé cuánto. Llega a 1000, ¿cuánto va a ser? 3. Ese es el logaritmo. ¿Y por qué? ¿Y por qué este va a ser 4? ¿Por qué ese va a 4? Acuérdense que en estadística también hay principios que se aplican logaritmos. Hay cálculos que hay que aplicar logaritmos para eso. Entonces, si yo tengo este, entonces 625, por eso hay que manejar los conceptos. ¿Cuánto es la base? 5, entonces yo tengo que descomponer entre 5. Y ahí me va a dar 125. Otra vez entre 100 que me tiene que dar con respecto a la base. Y voy a convertir este a una potencia, porque la logaritmación es contraria a la potenciación. Por esa razón. ¿Cuántos 5 tenemos acá? 1, 2, 3, 4. Y el logaritmo es el exponente. Este es el logaritmo. Por eso hay que manejar conceptos. Por eso hay que manejar teoría. ¿Okay? Si nosotros nos quedamos con ese logaritmo que tiene la calculadora, ese logaritmo decimal, con ese logaritmo, este su base es 10. No aparece la base porque se sabe que es decimal. Hay otra calculadora donde está nuestros logaritmos aquí, logaritmo, y acá dice ln, y aquí hay otro que es logaritmo, y voy a agrandar y aparece 2 cuadraditos, así. Calculadora más avanzada. Voy a cargar acá mi 625, acá mi 5 es igual, me va a dar 4. Porque ya está en su memoria el logaritmo de base X, ¿verdad? Ahí ya está. Pero si no tengo este, ¿cómo yo puedo hacer con esto? Igual puedo hacer. Si uno tiene calculadora y no tiene este, solamente el logaritmo decimal tiene, yo puedo hacer logaritmo de base 5. Sí, puedo, sin ningún problema. Solo que tengo que hacer logaritmo de 625 dividido logaritmo de 5. Y ahí me va a convertir la base. Y ahí me va a dar 4. Así es, ¿verdad? Así sale. Y sale. Por eso es que con la matemática uno puede jugar hasta en su sueño. Por eso es que a veces aparece el examen, nos va a venir a rendir y sueña todo. Pero no anotó su sueño y después viene y rinde mal. Acá tenemos entonces nuestra medida de variabilidad. Para hacer todo esto, desviación media, varianza, desviación estándar, se necesita indefectiblemente del promedio. Si yo hice mal el promedio, me va a salir mal este, me va a salir mal este, me va a salir mal este. Si empezamos mal, vamos a terminar mal. Pero si yo hago bien este, me tiene que salir bien este. Después hay otro que se llama coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Para saber cuánto varía en porcentaje los datos con respecto al promedio. O sea que se utiliza desviación estándar, se utiliza el promedio y se multiplica por ahí. Y eso vamos a dar más adelante. Esas son medidas de dispersión o de variabilidad. Después hay otro que es medida de posición. Medidas de posición. Medida de posición. Esas medidas de posición tenemos
cuartiles, quintiles, deciles, percentiles. A todo esto se denomina cuantiles. Todo junto. Se llama cuantiles. Entonces, cuando yo quiero calcular los cuartiles, ¿qué es el cuartil? Ordenados los valores, ordenados, de mayor a menor o de menor a mayor, yo tengo que ordenar. Al tener ordenados, voy a dividir en 4 partes iguales. Y ese es cuartil. Dividido 4 partes iguales. Donde me va a decir Q1 o Q1, Q2 o Q2, Q3 y acá va a ser 4, que es el total. ¿Okay? Este en la primera parte es el 25%. Este hasta acá 50%, acá 75% y el total cuando es 100%. Entonces el total no se halla porque es el dato más grande. ¿Se entendió? El dato más grande es el cuarto cuartil. Entonces no se halla, porque yo ya voy a saber al ordenar cuál es el mayor número. Ese es mi cuarto cuartil. ¿Okay? Ahora tengo que calcular el cuartil 3 o tercer cuartil, segundo cuartil, primer cuartil. El resultado es 25%, 50%, 75%. Si yo el mismo dato, pero voy a dividir en 5 partes iguales, se denomina quintiles. 5 partes iguales. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, pero ya va a tener 5. Cada uno, ¿cuánto por ciento va a ser? 20%. Aquí va a ser ¿cuánto por ciento? 40%. Acá, 60%. De acá, 80%. Y acá, 100%. Este cuartil, cuarto cuartil y quinto decil tiene que ser siempre iguales. Después tenemos los deciles, que divide en 10 partes iguales. En 10 partes iguales. Mitad acá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 10 partes iguales. Cada una de esas partes es decil 1, decil 2, hasta decil 9. Y este va a ser decil 10, que es el total. Entonces, ¿cuánto por ciento va a ser acá? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100%. O sea que de 10 en 10. Donde yo tengo acá el segundo decil, que es el 20%, tiene que ser igual al primer quintil. Porque el 20% es 20%. ¿Entendió? Me tienen que dar iguales. Después hay otro que se llama percentiles, que yo tengo que dividir mi conjunto de datos ¿en cuántas partes? 100 partes iguales. Por eso es percentiles. 100 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 99, 100. Cada uno va a ser 1%, 2%, 3, hasta 99%. ¿Ok? Entonces, en este percentil están todos estos. Solo que este va a ser de 25, 50, 75. 20, 40, 60, 80. Después va a ser 10, 20, 30, 40. Lo que coincide ya no hace falta hallar porque son iguales. ¿Ok? Y después están los percentiles. Aquí, ¿cuántos cálculos hay? 99 cálculos. 99 fórmulas. 99 fórmulas. Aquí, ¿cuántos son? 9 fórmulas. Aquí, ¿cuántos son? 5, 4 fórmulas, porque el último no se halla. Aquí, ¿cuántos son? 3 fórmulas. 3 fórmulas, 4 fórmulas, 7, más 9 fórmulas, 16, más 99 fórmulas, 115 fórmulas. ¿Quién creó la vida? ¿Quién creó? Me decía un alumno
Cuando yo enseñaba matemáticas, yo no enseño matemáticas. Cuando enseñaba matemáticas decía, ¿quién es el tan tecoreí, el aragán, el holgazán? ¿Cómo es en portugués? ¿Cómo es aragán? Que no trabaja. Desempregado. Desempregado. Desempleado, que tiene que inventar esta cosa. Porque tiene que tener tiempo para inventar. Y después inventar y saber dónde se aplica otra vez. Porque cada cosita tiene su aplicación. Cada cosita tiene su aplicación matemática. Cada cosa tiene su aplicación práctica. Ahora, ¿en qué se aplica es otra cosa? ¿Dónde se aplica y cuándo se aplica es otra cosa? Pero cada cosa tiene su aplicación. Imagínense matemáticas integrales que probablemente dieron, ¿verdad? ¿Para qué integrales? Cuando yo tengo una curva, ¿cómo voy a calcular área de una curva? Porque después no existe otra fórmula para calcular área de una curva, porque en geometría plana no hay curva. Entonces tenés que manejar integral. ¿Pero para qué eso? Para cursos superiores. No la cosa diaria, así de rutina. No, de rutina es adición, multiplicación, división por álgebra. Pero cuando te va un poquito más allá vas a necesitar. ¿Ok? Entonces así, por eso es muy amplio, ¿verdad? Por eso es que la matemática da gusto. A vos, ¿verdad? Sí. A vos, que dice a vos. Entonces aquí tenemos, y estas son las medidas que vamos a calcular en estadística descriptiva y sus medidas, ¿sí, verdad? La estadística descriptiva y sus medidas. Entonces, medidas de tendencia central, medidas de variabilidad y medidas de posición. Hay más medidas, pero estos son los que más se utilizan. ¿Ok? Ahí. Muy bien. ¿Salimos al recreo? Yo sé que ustedes tienen hambre. Ustedes ya comieron.